Bueno, Marc, muchísimas gracias por venir a Cuentas Atrás. Hemos A ti. estado hablando y la verdad es que tienes un perfil súper interesante. Y pues nada, lo primero que te quiero preguntar, bueno, ya tienes 50 años y entraste a los 20, en el ejército ya llevas 30 años activo, así que pues lo que no te he preguntado, que quiero aprovechar para decírtelo es, o sea, ¿qué te hizo entrar al ejército y por qué al ejército y no como policía o no como guardia civil? ¿Por qué al ejército? Hombre, pues lo primero porque, bueno, siempre te atrae la aventura, ¿no? La cosa de qué había detrás del ejército. Yo hice el servicio militar en el Ejército del Aire, me tocó en Murcia, y cuando llevaba 4 meses tuve la oportunidad de volver a Málaga, de la Policía Aérea, y la terminé en mi tierra, en Málaga. En la Policía Aérea, la verdad que estuve muy a gusto, pero me quedó esa cosilla de no haber hecho una mili como me gustaba y tal. Mi padre, pues bueno, pues me tiraba también para el ejército porque él también el ejército le gustaba y tal, y bueno, siempre había esa cosilla. Pero bueno, me tiraba mucho pues porque él siempre decía, porque la Legión era, Málaga es tierra de legionarios, ¿no? Sí. Y bueno, y tenía esa cosilla y tal, y yo quería irme a la Legión. Entonces en el año 95 empecé a ver las promociones que había, y justo en ese año pues no salieron plazas para la Legión. Pero yo me quería ir al ejército ya porque me tiraba la aventura, quería vivir mundo, quería... Yo me fui de mi casa muy pronto, viví muchas aventuras, ¿no? Y como no salía, pues bueno, al final nada, salió una vacante o sea, salieron plazas para Pamplona. Y como vi en el Regimiento América, yo dije, buah, estos se tienen que ir con los americanos y tal. Me fui al campamento Benítez en Málaga para alistarme, y había un cabo allí, me acordaba de toda la vida, y digo, a ver, yo me quiero alistar, quiero aventuras, quiero tal. Y me vio con cara de pardillo Ya. y me dijo, pues mira, estos del Regimiento América, estos se van a Estados Unidos, hacen maniobra y tal. Buah, ahí, venga, apúntame ahí, venga. Y luego aparecí aquí en Pamplona Bueno. y claro, de americanos nada, hasta bastante más tiempo después. Y bueno, y me tiró la aventura, y luego pues me llamó mucho la atención pues el compañerismo, ese sentimiento de amistad, de lealtad, de no abandonar a un compañero en el campo hasta perecer todo, como uno de los espíritus de la Legión. Sí. Y entonces todo eso me atrajo, tiene ese aura, ¿no? de magnetismo que tiene la Fuerza Armada, de aventura, ¿no? Y de tener siempre un compañero detrás que va a vigilar tu espalda. Y bueno, y la verdad que es una profesión que te cautiva, si te gusta, te cautiva y te llena, ¿no? Y yo soy militar de vocación, lo seguiré hasta que me muera. Y bueno, empecé así poco a poco, y llegó hasta tal punto de gustarme tanto que empecé a pensar en cómo mejorar la Fuerza Armada. Ujú. Y ahí fue donde ya salió, digamos, ese camino de decir, si yo todo esto me gusta y todo esto me encanta y todo, pero ¿por qué no lo podemos mejorar? ¿Por qué tenemos que pasar este tipo de fatiga o de penurias cuando son innecesarias? Porque el ejército está preparado para pasar las peores dificultades, cuando hay que pasarlas, en zona de guerra, en misión, en alguna catástrofe, pero pasarlas por pasarlas era algo que no me cuadraba, y fue el siguiente salto que di al tema asociativo. Claro, tú eres el presidente de la Asociación de Tropas y Marinería Española, no siempre me Correcto. confundo, así que llevas ya 9, 10... Pues llevo la asociación prácticamente casi de su inicio, desde febrero de 2012, si no recuerdo mal. Soy el socio número 50. No soy de los fundadores porque un gran amigo mío, Julio Borda, al que le mando un cariñoso saludo, es el culpable de que yo esté aquí. No me llamó, estuve hablando con él cuando vine de Afganistán y tal, y me dijo, hemos hecho esto. Digo, ay, Julio, ¿por qué no me has avisado? Y ya me metí con él, y la verdad que ha sido una de las mejores iniciativas que he hecho en mi vida militar, no por la gente que he conocido, Claro. por lo que se ha trabajado por la Fuerza Armada, porque te puedo asegurar, Álvaro, que hemos trabajado desde la asociación incansablemente por la mejora, y hemos conseguido muchas cosas, pero lamentablemente son pequeñas batallas, no es como ganar la guerra, ¿no? Porque te dan a poquitos, te dan como migajas, y es algo que siempre de la asociación hemos dicho, pero vamos a ver, si es que esto es bueno desde el general hasta el soldado o marinero más moderno del ejército, ¿por qué no se cambia esto? Entonces, me ha dado una razón de ser, de luchar, ¿no? Por decir, quiero las mejores Fuerzas Armadas, porque yo tanto en la sección de esquiadores, que entré aquí en montaña en el año 95, que tengo un cariño enorme a montaña, y mi amada Legión en Ceuta, me han enseñado algo muy grande, y es que yo tengo que ser el mejor soldado del ejército. Y después mi compañía tiene que ser la mejor compañía del ejército. Y después mi unidad tiene que ser la mejor unidad del ejército. Y luego mi ejército tiene que ser el mejor ejército de Europa. Esa es la filosofía que a mí me mueve. Entonces, como yo quiero ser el mejor en todo, hay que cambiar algo que esté mal. Claro. Entonces, todo eso hay que enfocarlo en una dirección de decir, bueno, pues si esto está mal, ¿qué problema hay en cambiarlo? ¿Por qué no se hace? Y eso es lo que
yo como presidente de la asociación y lo que me inculcó también el anterior presidente, Juan Carlos Tamame, que le mando un cariñoso saludo también, pues me decía, hay que trabajar en esto y hay que seguir aquí y esto, pues como decimos nosotros, a pico y pala, a pico y pala, a pico y pala. Y ahí llevamos trabajando 12 años. Claro, y Marc, tú no tienes solo tu experiencia, sino la de los ya 3.000 miembros ya que están unidos, ¿no? Entonces yo te quiero decir, ¿cómo es la preparación? Para empezar, ya hemos hablado de por qué empezaste y entraste aquí a las fuerzas, y cuál es la preparación de un militar, cómo se prepara y para entrar y todo. Bueno, pues mira, esa pregunta me encanta que me la hagas. ¿Por qué? Porque la situación ahora mismo que hay a nivel europeo y a nivel prácticamente mundial en el tema bélico es muy peligrosa, es muy preocupante, ¿no? Y los países se están reforzando, España no se está reforzando, España está en un limbo, está ahí en una especie como de letargo, como si mañana cogemos y decimos que me hacen falta 10.000 militares y van a aparecer 10.000 jóvenes que se van a meter al ejército, Claro. que no. Está todo el mundo muy equivocado. Un militar no se forma en 2 días. Un militar tiene un proceso de adiestramiento y de instrucción muy duro y muy largo, para que un militar tenga una experiencia adquirida de poder desplegarlo en zona de operaciones, que adquiera los conocimientos oportunos de la defensa, de tiro, de disciplina, de saber cómo reaccionar en situaciones límite. Eso no se aprende en 5 minutos, ni en el Ministerio de Defensa hay una fotocopiadora donde entramos, un militar y salen 20 militares por el otro lado. No. Esto se trata de un procedimiento de captación y si tú no tienes unas buenas mejoras, tú no tienes un proyecto de futuro, una carrera militar digna, unos salarios en condiciones, la gente no va a entrar. Entonces, ese proceso de adiestramiento de un soldado es muy, muy, muy duro y muy complicado. Solamente hay que ver los jóvenes que entran en los centros de formación, el de Extremadura en Cáceres y otro que tenemos en Cádiz, del Ejército de Tierra, luego tenemos de la Armada y del Aire también, pero todo este personal que entra, hay mucha gente que entra y a la semana se está yendo. Para haceros una idea, ¿qué cosas tan duras pasan o cómo es para que hay tanta gente que no aguante? Más que lo que es la dureza, es la vida militar. La vida militar es muy sacrificada. Estás cumpliendo. Tú estás en tu casa y tu madre te dice, Álvaro, limpia la cocina. Y tú le dices a tu madre que no y puedes discutir con ella, pero es tu madre. Tú en el ejército no le vas a discutir al sargento si te dice a limpiar esto, a hacer esto, a restar, a pegar esto. Tú tienes que obedecer. Lo haces, claro. Efectivamente, porque además si no lo haces, lo siguiente que te ocurre es el régimen disciplinario y te quitan la libertad, te arrestan. Ten en cuenta que hoy en día es algo que nosotros, por ejemplo, queremos cambiar. ¿Y cuál es? El hecho de que un oficial o un suboficial te puede quitar la libertad sin tener conocimientos jurídicos, sin ser un abogado, sin ser un juez. A ti solamente te puede quitar la libertad un juez. Claro. A ti no te llega un conserje y te dice, tú, Álvaro, hoy te has portado, has hecho esto mal, venga, 4 días arrestado. Ostras. Y a mí me llega y me dice, el pelo largo, la barba, las botas sucias, fíjate lo que te estoy hablando, ¿eh? Esto es así, está en el régimen disciplinario, en lo que es el estado de policía, que se llama, ¿no? Un militar tiene que ir en condición, arreglado, limpio, tal. Pues si tú eso no lo haces, a ti te pueden sancionar y te meten 4 días de arresto. Es así. Yeah. Como decimos los militares, todo buen militar tiene que haber sido arrestado una vez en su vida. Yo he sido arrestado. O sea, yo creo que la gran mayoría de los militares, o casi todos, ¿no? Hemos sido arrestados por un motivo u otro porque todo el mundo comete fallos, ¿no? Pues llegas tarde. Si llegas tarde, tú llegas tarde al trabajo y te dicen, Álvaro, has llegado tarde, hay que ver, es que me ha pasado esto, un accidente, el tráfico, vale, pues puede quedar ahí. Como mucho te dice el jefe, te echa la bronca. A mí no, me dicen, has llegado tarde, pasas arrestado. Ostras. Y te coge y te quitan la libertad. Eso te lo hace alguien sin ¿Y conocimiento cuando te jurídico. arrestan, qué te hacen? Pues te arrestan y te mandan al cuarto de arrestado. Antiguamente, hace 30 años, cuando entré yo, había calabozos. Había el cuarto de los arrestados, te metían, te chapaban la llave Sí. y estabas arrestado. Yeah. O sea, esto es así. Ahora es más light. Sigue habiendo un cuarto de arrestado que es mucho más... Yeah. Bueno, que ya no se le puede llamar casi ni cuarto de arrestado. Es que te dicen no puedes salir y no sales, ¿no? Y luego, evidentemente, está el penal militar, ¿no? Que vas a la cárcel militar porque ya pues son delitos o son faltas graves, etcétera, ¿no? Pero como ya decimos, hay cuadros de mando que sin tener nociones jurídicas aplican un régimen disciplinario que viene escrito, te lo aplican y te pueden quitar la libertad. O sea, esa es la dureza, ¿no?, de las Fuerzas Armadas. Más que, bueno, sí, el entrenamiento físico, las marchas, el tiro, el tirarte en paracaídas. Hay mucho adiestramiento dentro de las Fuerzas Armadas que es muy duro y no todo el mundo aguanta. Ahí, como siempre decimos nosotros, se separa el grano de la paja, ¿no? Eso te quería preguntar. ¿Tú crees que todo el mundo realmente, si le encanta esta vocación de ser militar, todo el mundo está hecho o puede ser militar? No. Todo el mundo no puede ser militar. Tienes que tener
pues una voluntad de superación, tienes que tener mucha disciplina, tienes que tener, pues como decimos nosotros, tener la cabeza bien amueblada. ¿En qué sentido? En que es duro, va a haber situaciones muy complicadas, ¿no? Yo he vivido tratos de prisionero, el cogerte y ponerte en calzoncillos con los ojos vendados, atados de pies y manos y tirarte cubos de agua, son pruebas que te hacen muy duras. Eso no se lo hacen un administrativo que está en el ayuntamiento de Pamplona metiendo datos. ¿Vale? Pero evidentemente su trabajo es otro, ¿no? El nuestro es prepararnos para la guerra, es que es nuestra profesión, la carrera de las armas. Pero hay que dejar muy claro que el ejército ha tenido una evolución en el sentido de que ahora somos unos servidores públicos que nos utilizan para todo. Y nosotros estamos encantados, que es que las Fuerzas Armadas están para todo, para auxiliar al ciudadano en cualquier situación que tenga el Estado o que tenga cualquier pueblo. Da igual que nos quieran o que no nos quieran. Te lo puedo asegurar que cualquier militar, si va a cualquier pueblo donde fuera militares, no queremos militares, y ese pueblo sale ardiendo, yo voy a ir a dejarme la vida por esas personas, aunque no me quieran. Esto es así, esta es la realidad de las Fuerzas Armadas, esa es la grandeza que tienen las Fuerzas Armadas del servir, de la vocación que tenemos. Y para hacernos una idea, si nos puedes contar un poco de alguna vez que te destinaron fuera de España a hacer algún servicio, ¿cuál fue la vez que, por ejemplo, más cerca estuviste de la muerte? Una historia que realmente fue bien dura. A ver, tendrá Pues unas pocas, la verdad que unas pocas, no tanto en territorio nacional como fuera. Hombre, pues a ver, ten en cuenta, yo estaba en la sección de esquiadores escaladores, solamente el hecho de estar esquiando fuera de pista, yo me recorrió el Pirineo entero, he hecho cursos de escalada y estar pues escalando en 1.000 millones de sitios donde un resbalón que vas con cuerda, pero tengo compañeros míos que en paz descanse que han fallecido. Y en zona de operaciones, yo estuve en el año 97 en Bosnia-Herzegovina y en el 2011 en Afganistán. Y te puedo decir que la muerte te pasa delante de los ojos, ¿no? Porque un día sale, como nos pasó, un policía, estás haciendo un puesto fijo y te sale un policía en Bosnia, borracho perdido, donde allí todo el mundo tenía arma y te pega 2 tiros y te ha pegado 2 tiros. Y no te da tiempo ni a reaccionar porque tú estás allí en tu checkpoint, estás preparado, pero el tío te sale, es un policía, va borracho perdido, te apunta, te pega un tiro y hasta luego, Lucas. Entonces, situaciones muchas, muchas, ¿no? En ese momento, pues lo primero que te pasa, como siempre, es la familia. El pensar, yo siempre lo digo, yo lo que más me he hecho en cara a mí mismo, porque yo por mí, si no tuviese responsabilidad, estaría todo el día de misión, todo el día intentando ayudar, pero lo que más me he hecho en cara es el tiempo que yo he perdido con mi familia. Claro. Ese tiempo no va a volver. Lo que yo me he perdido de mi hija, que es cuando me fui a Afganistán y la dejé con 7 meses en Pamplona, pues eso no me lo perdono en la vida, ¿no? Cosas que me he perdido de ella. También lo he hecho por ella, evidentemente, por darle un futuro, por labrarme yo una profesión y darle seguridad y estabilidad familiar, ¿no? Claro. Pero no me lo perdonaré nunca. Pero es mi vocación, Claro, a mí me gusta, pero viene la contrapartida. Quien sufre nuestra vocación de las Fuerzas Armadas son nuestros familiares. Y esta vez que fuiste a Afganistán, ¿por qué fuiste destinado y con qué misión fuiste ahí? Pues yo fui como tirador escolta del jefe de la agrupación. O sea, yo fui donde más, de hecho, tengo 47 misiones en el exterior. 47. 47, fui de los que más, si no fui el que más, de los que más salimos en Afganistán. Y de hecho, pues bueno, pues a donde iba el jefe del contingente, pues yo iba con él, porque era su conductor, tirador y escolta. O sea, Ostras. iba al de la policía militar, que eran los escoltas del jefe de la agrupación, y nosotros, yo y otro compañero más, que éramos el núcleo, ¿no? del jefe del contingente. Y ves cosas muy duras, ves cosas muy, muy, muy jodidas, ¿no? Yo lo que me traje de allí, que siempre digo que no volvería, es por la impotencia de ver cómo se trataba a las mujeres, a las niñas allí en Afganistán. La mujer allí no vale nada, vale más un mulo, vale más un perro que una mujer. Entonces, claro, su cultura es tan alejada de la nuestra, Claro. que te choca muchísimo cuando tú ves a un señor de la guerra dándole una paliza a una criatura, ¿no? Y tú estás así y con una impotencia porque no puedes hacer nada, porque hay lo que son las ROE, que son las reglas de enfrentamiento, y aunque yo vea que le está pegando una paliza, no puedo hacer nada, porque no está en peligro en mi vida, ¿no? Otra cosa es que a mí se líen a tiros conmigo, entonces evidentemente los militares responden al fuego, pero ojo, hay unas normas muy estrictas de cómo responder al fuego, que son las ROEs, ¿no? Todo esto te marca. Ha habido muchos compañeros míos que han venido muy tocados por lo que han visto, por lo que les ha pasado, compañeros míos que han tenido IED, que son los artefactos,
vulgarmente lo que es una bomba, ¿no? Que te ponen en el camino, ¿no? Y hay gente que viene muy tocada, muy marcada por lo que ha visto y lo que ha ocurrido. Claro. De ahí lo que decíamos al principio de la entrevista, ¿no? El que hay que tener la cabeza muy bien amueblada porque vas a ver cosas muy duras, muy complicadas y muy duras. Ver un compañero tuyo en la brigada paracaidista que se tira, no se le abre el paracaídas o tiene un mal salto y se mata. Y eso, por ejemplo, ¿te ha pasado a ti o a algún compañero haber visto ese caso? Sí, sí, sí. A mí no me ha pasado porque yo no soy paracaidista, pero tengo muchos compañeros de la brigada paracaidista que tienen compañeros fallecidos, pues por eso, por haber saltado mal, por una cortina de aire y llevarse el paracaídas con el soldado y llevárselo y reventarlo contra el suelo. Y para hacer una comparación de cómo cambiaste antes y después de entrar, ya tenías a los 20 años toda esa vocación, hasta tu padre también te incentivaba y todo. ¿Cómo fue ese proceso después de la preparación, que realmente es un proceso tan duro? O sea, tampoco me puedo llegar a imaginar del todo porque creo que hay que vivirlo para saberlo, pero bueno, ya me puedo ir haciendo una idea. ¿Qué diferencias hay del Marc de antes de entrar a la preparación y del Marc ya siendo militar? Hombre, pues lo primero, el centrarte. Como digo yo, antes eras, pues eso, el joven con 20 años, con unas ganas de aventura, con unas ganas de comerte el mundo, de que donde había algo de riesgo ahí metías la cabeza sin pensarlo, sí, porque te metías de cabeza sin pensarlo. Y cuando ya adquieres esos conocimientos, ya adquieres esa experiencia, te vas templando, te vas calmando, haces el curso de cabo, ya te dan mando, ¿no? Porque el cabo, entras de soldado, cabo primero, entonces vas ascendiendo y ya vas teniendo mando, vas teniendo, digamos, responsabilidad. Ya como eres cabo, jefe de escuadra, tienes a otros 4 compañeros que dependen de tus órdenes, de las órdenes que tú le den, esas vidas están a tu cargo. Una mala orden del cabo, pues puede perjudicar en la vida de un compañero, ¿no? Entonces empiezas a cambiar y al tomar ya esa responsabilidad ya te asientas, ¿no? Y empiezas a ver la perspectiva de la Fuerza Armada y empiezas a ver tu futuro, que era lo que me pasó a mí, que yo empecé a ver un futuro y dije, bueno, a mí esto me gusta, yo esto quiero quedarme aquí, pero yo quiero cambiarlo, quiero trabajar por hacer eso. Y entonces empiezas a leer, empiezas a darte cuenta de muchas cosas que dentro de la Fuerza Armada crees que puedes cambiarla, que puedes aportar algo, ¿no? Y mejorarlo. Y entonces te asientas. Yo para mí la palabra es el boom, ¿no? De la aventura, de hacer todas las locuras y luego asentarte, ¿no? El frenar y decir, vamos a ver ahora desde, desde la prudencia, a ver cómo me preparo mi futuro. Y eso fue a mí lo que me pasó, ¿no? Que me asenté, evidentemente seguí disfrutando de la Fuerza Armada con campeonatos, me estuve en las patrullas militares de esquí, en las patrullas militares de patrullas de tiro de la Legión. Disfruté muchísimo, pero ya con una perspectiva mucho más calmada, mucho más de futuro, mucho más de qué iba a pasar en mi vida, qué es lo que quería hacer, ¿no? Porque yo tenía claro que quería ser militar vamos, hasta las trancas. A mí no me quitaba nadie el uniforme ni amarrado. Yeah. Y claro, quería quedarme y para poder quedarte necesitas un proceso, ¿no? Porque desgraciadamente, pues hoy muchos de nuestros compañeros, pues a la edad de 45 años, pues tienen que abandonar la Fuerza Armada, sin titulación ninguna, habiendo sido durante tantos años, pues a lo mejor, yo qué sé, pues electricista, que los hay, mecánicos dentro de la Fuerza Armada, aunque fuese infantería normal y corriente, no sales ni siquiera con la posibilidad de trabajar de vigilante de seguridad y has tirado con todo el armamento del mundo. Ya, básicamente. Y luego no te dan ni una porra, ni unos grilletes para ser guarda, ni siquiera tienes capacidad para eso. Entonces, ahora hay un proceso muy complicado, ¿no? Porque esta gente tan preparada termina en la calle. Y por ejemplo, ahora hay una corriente que tú mismo has dicho, tú defenderías a un pueblo que apoye a los militares y también le defenderías igualmente al pueblo que no apoye a los militares. ¿Tú crees que estas personas que dicen que la violencia igual no es la mejor forma de solucionar, que los problemas se pueden resolver de otro método, qué crees de que esto dicen de que la violencia hay más otras formas que no es esta? Bueno, a ver, eso eso es más político que militar, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final el militar cuando hay un problema, y aquí lo hemos vivido, yo lo he vivido aquí, ¿no? Cuando en Navarra hubo esos grandes incendios y estaba de presidenta la presidenta que estaba de Gueroa Bay, ¿no? Y Uso de Barco. Y no, a ver, está claro que ella los militares no los quiere. De Ya. hecho, ha estado luchando para que echaran a los militares de las Bardenas Reales, para echar a los militares de Pamplona, etcétera. Sin embargo, cuando se quemaba Navarra, rápidamente llamaron a la UME para que viniera a socorrer a Navarra y vinieran a apagar los incendios, ¿no? Entonces, eso es más político. Los militares, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cumplir órdenes. Como pasó en Valencia, desgraciadamente, ojalá hubiéramos podido estar antes, pero la gente estaba en el cuartel, todo el mundo preparado a la espera de una llamada para que le dieran la orden al jefe de la base y decir, señores, a los camiones que nos vamos. Y nosotros ya no pensamos más.
nosotros actuamos bajo las órdenes que nos dan. Entonces, el militar no entra en política, nosotros no entramos en política. A mí me dicen mañana que hay que desplegar aquí y yo voy y despliego. Y me dicen, de aquí a aquí no pasa nadie, pues de aquí a aquí no pasa nadie. O tu labor es, de aquí hay que limpiar toda esta zona y quitar todos los árboles caídos, quemados. Me da igual, lo que me ordenen, ahí lo vamos a hacer. Esa es la grandeza de la Fuerza Armada, que vas a donde sea, despliegas en tiempo récord y tenemos la mayor logística de este país. Eso hay que aprovecharlo. Entonces, da igual donde nos desplieguen. Luego, el tema político, nosotros, como siempre decimos, se lo dejamos a los políticos, pero a nosotros que nos dejen trabajar, que es lo que queremos, y servir al ciudadano. Claro, esto es muy bueno porque eso tenéis el mejor sistema de logística, sois más rápidos, porque realmente no pensáis. Pero ¿hasta qué punto realmente es que hagas exactamente todo lo que te digan? No voy a poner situaciones imaginarias que pueden ser extremadamente radicales. También, por ejemplo, a ver, tú ya sé que lo harías porque eres un militar y militar hasta las trancas, pero ¿cómo crees que, por ejemplo, un militar que vive 20 años en las tropas y le dicen que tiene que hacer algo que realmente es muy, 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 muy duro para él, lo haría igualmente? Sí, siempre que A ver, los militares cumplimos órdenes siempre y cuando no vayan contra la Constitución, evidentemente, ¿no? Contra los pilares fundamentales de la Constitución, contra la ley, una ley en la que deje claro que este tipo de cosas no se pueden hacer y evidentemente nadie en su sano juicio va a obedecer una orden de toma esta pistola y pégale un tiro a tu compañero. Claro. No, oye, cógete esta cuerda y tírate por este cortado, pero sin seguro y sin nada, tírate porque yo te lo ordeno. Pues no, evidentemente no me voy a tirar y aceptaré todas las consecuencias y responsabilidades que me pueda acarrear no obedecer una orden, pero es que usted me está pidiendo que me mate, ¿no? Ya. Pues como eso, pues cualquier orden que vaya, pues eso, en contra de lo que es la legalidad, ¿no? Vigente hoy en día. Es como te dicen, coge la bandera y escupe a la bandera. Y bueno, al símbolo de la enseña nacional. No, hombre, faltaría más. Ya. Ese tipo de cosas está muy claro que los militares lo tienen claro a la hora de que no se tiene que obedecer. Luego otro, evidentemente, están las órdenes que te la dan por tu trabajo, ¿no? El que tú estás en un avión y te tienes que tirar en paracaídas y te toca saltar, y te toca saltar. Otra cosa es que el miedo se apodere de ti, tú no puedes y evidentemente no saltarás, porque no vas a saltar por el miedo. Pero evidentemente cuando llegues al aeropuerto, llegues a tierra, tendrá sus consecuencias de no obedecer esa orden y a lo mejor es que te has equivocado de unidad y no sirves para ser paracaidista. Claro. De ahí te decía yo, separar el grano de la paja. No todo el mundo vale para todo. Claro. Hay gente que prueba en la brigada paracaidista y no vale. Hay gente que puede en operaciones especiales y no vale. Incluso dentro de las Fuerzas Armadas hay gente que se presenta a cursos, el curso de montaña, el curso de operaciones especiales, tanto a nivel de tropa como a nivel de suboficiales, y no valen. No pasan las pruebas, no aprueban el curso. ¿Qué quiere decir? Que no vales para ese tipo de trabajo dentro de la Fuerza Armada. Pero no quiere decir que no valgas para otro. Dentro de la Fuerza Armada hay muchos puestos que pueden ser ocupados y se puede sacar provecho de todo el mundo. Pero no todo el mundo vale para todos los puestos, evidentemente. Tú, bueno, es que amas tu trabajo, pero claro, también tiene muchos puntos negativos. Por ejemplo, también el sueldo, que es un sueldo, la verdad, que bastante lamentable. Si tu hijo, que es chiquitín, te diría que de mayor quiere ser militar, por un lado te alegrarías, pero por otro lado también dirías, uy, cuidado. ¿Qué conclusión le dirías a tu hijo? ¿Vas bien o ten un plan B? Hombre, pues no te voy a engañar, yo tengo 2 hijos y los 2 quieren seguir los pasos de su padre, ¿no? Evidentemente son todavía muy pequeños, ¿no? Y yo no les puedo mentir, yo les digo, yo estoy orgullosísimo de ser militar, para mí es el trabajo de mi vida, es mi vocación, yo me encantaría que siguiesen mis pasos, pero evidentemente también he sido muy claro con ellos. Y aunque esté mal decirlo, yo les digo, si te quieres meter al ejército, no te metas como tu padre de tropa, ¿no? Porque como decimos nosotros, comes mucha porquería, ¿vale? Entonces, si quieren seguir los pasos, que lo hagan. Yo no les voy a quitar la ilusión, como no me la quitaron a mí, ¿no? Porque claro, al final tú tienes que seguir lo que te pida el corazón y trabajar en algo que el corazón te demande es lo mejor de este mundo. Porque trabajar en un trabajo que no lo sientes, que no te gusta, Total. toda la vida atado, por ejemplo, con todo mi cariño a ser camionero, yo no me veo conduciendo un camión. Claro. No nací para conducir un camión. Mi vocación es esta y estoy encantado de trabajar en esto. Pero evidentemente no quiere decir que yo no quiera mejoras. Entonces yo para mis hijos les diría lo que les he dicho. ¿Queréis esto? Me parece estupendo, pero si puedes, vete a oficiales. Que sales con tus 2 estrellas, con un sueldo bastante más digno, aunque siguen cobrando mal también los oficiales. Yo rompo una lanza siempre en favor de todos los militares. Aquí estamos mal pagados desde el general hasta el último soldado marinero. Pero evidentemente a mis hijos les digo, oye, pues si puedes y te gusta la milicia, métete, pero métete de oficial. Te pegas 5 años, tienes tu carrera, sales con 2 estrellas, vas ascendiendo y al final puedes llegar a tener un empleo dentro de la Fuerza Armada de teniente coronel o de general si llegasen, ojalá, ¿no? Y oye,
eso es una muy buena posición, ¿no? Evidentemente mejor que la de un soldado, seguro, ¿no? Pero evidentemente sin que olviden de dónde vienen, ¿no? Yo, si mis hijos cogen esa carrera, yo encantado, ¿no? Pero le diría que siempre tiene que pensar y en tratar bien a sus subordinados. Que hay que exigir el trabajo, por supuesto, pero también hay que tratar con educación, con respeto. Claro, La lealtad, como siempre la he vivido yo tanto en la Legión como en montaña, es que la lealtad y el respeto va de abajo arriba, porque se nos requiere y se nos exige, pero también de arriba abajo, ¿eh? Nuestros jefes tienen que respetar claro. y saber tratar dignamente a sus subordinados, porque como algo que me enseñaron y se me grabó a fuego esta frase es que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Entonces, esa es una máxima para mí en la Fuerza Armada y el que me dijo esa frase en el tercio me caló tan profundo que la tengo grabada a fuego en mi corazón. Y es por eso, porque a mí me pueden contar 1000 milongas, me pueden contar 1000 peripecias, puede ser el mejor mando hablando del mundo mundial, pero si luego se pone las manos aquí atrás Ya. y se pone y cuando escucha un tiro se esconde detrás de la muralla, no me ha demostrado que es un líder, me ha demostrado que es un cobarde. Normal. Y yo un cobarde no lo sigo, yo sigo a un líder. Y claro, tú has estado en la Legión, que eso es, digamos, como el ejército, pero también hay algunos aspectos que son un poco más elitistas, ¿no? Que son más difíciles y bastante joven. Entonces, ¿cómo fue esta experiencia de la Legión? Buah. ¿Y qué aventura nos puedes contar un poco? ¿Qué pasaste? A mí la Legión me llenó el corazón hasta reventar. O sea, eso fue... yo quiero mucho a mi sección de esquiadores, la quiero a reventar y ha sido también lo que más me ha llenado. He tenido la gran suerte de servir en las unidades que he querido y he disfrutado porque he tenido muy buenos oficiales, muy buenos suboficiales con los que he ido a muerte a todo. Pero el tercio tiene una magia y tiene pues ese encanto, ¿no? de cuando la creó Millán Astray, ¿no? Que trajo cosas de los samuráis, el credo legionario, los espíritus, ese ambiente, ese, esa, esa nube, como digo yo, ¿no? Sí, de no sé cómo decirte, es como una umbría, ¿no? Como estás en el sumo, en lo más potente, el ser legionario con tu pecho abierto, con tu chapiri, con tus tatuajes, te llenaba, ¿no? Era, pues eso, un poco la melancolía, ¿no? De los tercios extranjeros, del Sáhara, de las guerras, de los héroes. Entonces había ese misticismo, ¿no? Esa leyenda, ¿no? Que atrae. Y cuando entras, pues claro, yo tuve la gran suerte de que viví con los últimos coletazos de la gente antigua, de gente muy mayor, de gente que todavía quedaba del Sáhara. Entonces, bueno, esa magia te conquista, ¿no? Y yo, bueno, tuve la gran suerte de estar con unos grandes oficiales de la Legión en la patrulla de tiro del tercio, en Ceuta, y tuve la gran suerte de que, bueno, hay gente, como digo yo, que se le da bien escribir a máquina, a mí se me daba bien pegar tiros, como digo yo. Entonces, pues entré con mucha suerte en la patrulla de tiro, se me daba bien, empezamos a entrenar, empezamos a disparar, y bueno, y el primer año quedamos subcampeones de España, y al siguiente año quedamos campeones de España con récord nacional de España y fui el mejor tirador de España. Entonces, claro, para mí fue el mayor orgullo a la vuelta de la competición que te reciban en tu tercio, bajo la banda de música al puerta a recibirnos. Bueno, aquello fue la leche, ¿no? El coronel nos recibió, sois los mejores, soy tal. Buah, fotos con todo el mundo, el comandante general, todo el mundo quería hablar contigo, con toda la patrulla. Claro, la patrulla la componen 10 de tropa, un suboficial y un oficial, ¿no? Y entre todos hacen la patrulla y hay que hacer una tirada, ¿no? Y la prueba son 10 kilómetros con el equipo, con las 4 cargadores, el fusil, las botas y el uniforme y el correaje. Y tienes que correr esos 10 kilómetros en menos de una hora. Y luego te dan 1 minuto y medio para recorrer corriendo 200 metros, entrar en manta, hacer la presa y disparar una silueta reducida en un blanco a 200 metros de distancia. ostras, Entonces la prueba es muy potente. claro. Y yo disparé 59 boquetes y clavé los 59 boquetes. Hice el 100% de efectividad. La verdad que desconozco a día de hoy si lo han batido, ¿no? Pero fue bastante potente en el tercio y a mí me supuso, bueno, pues un reconocimiento a todos mis compañeros. ¡Bah, mira, Malaguita, eres la hostia! Entonces, claro, te subes en una nube de que estabas en el tercio, que estabas ahí con los más potentes del mundo y además en la Legión y además en un tercio africano, ¿no? Entonces... para mí fue mucho, mucho. Me trataron muy bien en la Legión. Cuando tuve mi accidente y todo, se me cuidó hasta el último momento. La Legión no me dejó abandonado. Y bueno, y al final pues lo llevas grabado a fuego, ¿no? Yo lo llevo grabado en mi piel, lo llevo con mi Cristo de la Legión que llevo y para mí es la unidad por excelencia de la Fuerza Armada y no puedo más que hablar bien de ella porque me ha tratado bien.
Claro, No quiere decir que todo sea bueno, ¿eh? claro. Hay de todo, ¿eh? En el ejército hay de todo, hay gente buena y gente no tan buena. Ya. Pero yo he tenido la gran suerte de cruzarme con gente muy buena en la Legión. Y en esta etapa, ¿a qué estabais destinados? ¿Cuál era el propósito cuando estabas ahí en Alex? Hombre, pues a ver, las unidades que están tanto en Ceuta y Melilla tienen una tarea muy difícil, porque estamos frontera con un país Claro, que es Marruecos, ¿no? Son dos ciudades españolas, evidentemente, pero están muy militarizadas. Y hay mucha presencia militar, mucha presencia de la Guardia Civil, de la policía. Hay muchos funcionarios en Ceuta y Melilla. Y, hombre, y son tropas de guarnición, son tropas que se preparan, evidentemente, porque estamos en la frontera. claro. Yo he hecho muchas fronteras en Ceuta, sobre todo porque me pilló la época del cambio de la valla, ¿no? Cuando estaba la valla verde, que eran 2 metros y pico, no llegaba a 3 metros de altura, y luego la cambiaron por la gris doble, donde un camino pasa un coche por en medio, en fin. Hubo una obra y tuvieron la genial idea de, en vez de quitar 30, 40 metros de valla y haciéndolo poquito, pues quitaban 300, 400 metros de valla. Entonces nos pilló la época de los saltos masivos y claro, y encima era una gracia porque ponían a 2 legionarios o 2 militares, porque ahí entramos casi todas las unidades de Ceuta, 2 legionarios, 25 metros separados y 2 guardias civiles. Ya. Y así estábamos en 300 metros. Ostras. Y estabas 3 días de frontera y estabas 2 horas de puesto, 2 de alerta y 2 de descanso, así durante 3 días. Claro, cuando te viene una avalancha de 300 subsaharianos marroquíes que lo tienen todo perdido, que Ya. te vienen con machetes, con botellas de cristal y demás, imagínate cómo paran entre 4 personas en 25 metros que te salten 50, 60 personas de golpe. Ya. Aquello fue una barbaridad y la pasamos canutas en aquella época allí, muy, 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 fue muy difícil. Entonces son unidades que yo a mis compañeros de Ceuta y Melilla les tengo un cariño inmenso, ¿no? Y un reconocimiento a un trabajo que desempeñan allí muy complicado, muy complicado, muy duro. Están siempre en el ojo del huracán, están siempre en los medios, a ver qué es lo que pasa. Llega el verano, empiezan los saltos masivos y ellos están allí. Y ahí están día tras día, noche tras noche, aguantándolo, peleando y cumpliendo con su obligación. Claro, es que esta realidad tampoco se oye tanto, porque No. yo muy pocas veces he oído hablar, bueno, alguna vez, pero muy contadas, de los saltos de la frontera de Marruecos con Ceuta o Melilla. O sea, esta realidad, ¿cómo es? O sea, ¿o qué pasa? ¿O cómo operáis? ¿Cómo operan ahí la Legión, el ejército? ¿Cómo intentan hacer para controlar todo esto? Bueno, a ver, las unidades del ejército pues se activan cuando los requiere el Ministerio de Defensa y yo entiendo que se lo requiere el Ministerio del Interior, porque al final la frontera es dependencia del Ministerio del Interior. El Claro. ejército está allí. Yo, por lo que conozco de mis compañeros que están en Ceuta y Melilla, ellos apoyan a la Guardia Civil o Policía Nacional cuando les activan, cuando los llaman, como hace unos pocos años fue cuando se ahogaron todos los que se ahogaron intentando pasar el espigón y demás, y se ve en la playa con los BMR y el ejército sacando a un montón de gente porque hubieron saltos masivos. Pero esto viene siempre precedido de una autorización y una petición o del gobierno al Ministerio de Defensa. Los militares no actúan por ciencia infusa, ni el jefe del tercio, ni de caballería, ni de la LO dice, venga, vámonos para la frontera que vamos... No. Ya. Eso, ningún militar actúa por libre albedrío. Claro. Actuamos bajo órdenes que nos las dan desde el ministerio y las cumplimos como lo que tenemos que hacer porque somos servidores públicos y obedecemos Y órdenes. esta estancia que tú estuviste como legionario en la frontera, ¿veías de normal muchos saltos o...? Sí. Joder, Sí. ya te digo, estábamos 3 días de frontera. En esos 3 días, en cuanto caía la noche, las 3 noches eran saltos, dependiendo de la época en la que te pillase, ¿no? Había épocas en las que los saltos eran menores, pero cada vez que entrabas de frontera, pues, es más, llegó una época que los saltos eran tan frecuentes y era algo curioso, que cuando entraba el tercio, que claro, veían el chapirio y Claro. veían que éramos legionarios, se decían, cuidado que están los que, esta gente son duros, ¿no? Y tal. Y entonces empezó a hacer algo curioso, y es que empezaron a identificar qué ejército era el que estaba de frontera, ¿no? Y cuando estaba el tercio había menos saltos que cuando estaba otra unidad. Y entonces no tuvieron otra genial idea, porque a mí me ha tocado, de tener unos retenes, ¿vale? Nombrados, y dormías vestido y preparado esa noche en un camión. Entonces en un camión metía 25 o 30 personas, estabas en el camión allí durmiendo, y en el momento que había un salto masivo y demás y tal, y había otra unidad, por ejemplo, yo qué sé, por regulares o caballería y demás, que eran también, mis compañeros son súper profesionales. Pero bueno, los saharauis, los marroquíes que saltaban, identificaban al ejército, ¿no? Y en cuanto veían que no eran legionarios, pues intentaban saltar más. Y entonces nos avisaban a los del retén y bajaban 2 o 3 camiones cargados de legionarios, ¡guay! Desplegábamos allí. Y claro, aquello era para verlo, ¿no? Porque desplegaba allí todo Dios con los guardias civiles, con los que estaban ya de Ya, puesto, ejércitos.
y venga para intentar parar allá, que saltaban 300, 400, 500, eran... Sí. Y, por ejemplo, la nueva valla que me dijiste que en tu época estuviste ahí, además si se hacía el cambio, que madre, o sea, no me puedo... Si ya es difícil la situación con el cambio de valla y estar construyendo muchísimo más difícil, ¿cómo es la valla? O sea, ¿realmente se puede saltar si es tan alta o cómo...? La valla es para verlo, si te cuento es increíble, ¿no? Porque esa valla es un doble vallado, es enorme, tiene unas concertinas, ¿no? Que son la alambrada, ¿no? Que es Esos espirales. efectivamente, es la alambrada que vosotros veis en las películas, se llama la concertina, ¿no? Y eso Claro. te engancha, eso te raja y te abren canales, o sea, es unas cuchillas que son muy peligrosas. Ujú. Pues es increíble ver cómo ellos fabrican una especie como de garfios especializados y que lo llevan ya preparados y trepan como si fuese un gato, van haciendo así, y es que te saltan y además van con 2 o 3 chaquetas puestas para que cuando se enganchen en la concertina abren, se quitan la chaqueta y siguen. Ostras. Entonces lo tienen estudiado de tal manera que es increíble ver cómo saltan las vallas, ¿no? Y bueno, es que es muy complicado, es que Ceuta y Melilla es muy complicado. Yo los saltos que he visto, ya te digo, yo no soy capaz de saltar a la velocidad que saltan ellos. Y además que no son ni militares. No, que Es que son gente de civiles normales. ellos vienen con todo perdido, ¿no? Claro, y luego también te bajan y te lo encuentras pues, con un machete, te vienen con un cristal, con una botella, o sea, ojo porque también te Ya es juegas la vida peligroso, para intentar claro. detenerlo, ¿no? Claro, y es muy complicado, pero los saltos son muy peligrosos. Y por ejemplo, alguien que consigue... ¿De cuántos metros puede ser la valla que estás hablando? Pues la gris, yo para mí que la gris está entre 5 y 6 metros, me parece, ¿eh? Ya, Cada tramo, son 2 tramos vale. con las ¿Y cómo concertinas cuánta distancia y está? pasa un coche por medio, ¿eh? Ah. Puede pasar perfectamente, los patros de la Guardia Civil y del Ejército pueden circular perfectamente por en medio de la valla, o sea que tiene una distancia, pues mínimo también de unos 3 o 4 metros puede tener perfectamente de anchura, ¿no? Entonces tienen que subirla, tienen que las 2 veces. 2 veces, claro, suben y bajan, o sea, ya te digo que es increíble verlos cómo saltan, vamos, yo lo he vivido, Claro. porque yo he vivido la valla verde y he vivido la valla gris, luego ya quitaron al ejército de hacer muchas fronteras hasta que ha habido este tipo de retenes, ¿no? Este tipo de actuaciones extraordinarias. Pero los compañeros que están allí, los vídeos que se ven en televisión, los ves y es que lo ves que saltan y se encaroman arriba y ahí se quedan. O sea, increíble. Yo no he visto a nadie trepar de esa manera en mi vida. Entonces, en el caso de que alguien ya conseguía subir y bajar y ya entraba a Ceuta y no va armado, o sea, no es como tal un peligro para el operario que está ahí o para el militar o para quien sea, ¿qué proceso hay? ¿Se detiene y luego se le deporta, se le mete a la cárcel o cómo suele? Pues eso, la verdad que yo, por lo que sé, porque no lo sé, ahí actúa la Policía Nacional, entendemos que lo coge la policía y pasan a depender del Ministerio del Interior. No sabemos realmente si luego los devuelven, no los devuelven, hay un proceso de expulsión, yo creo que el proceso de expulsión es el que habrá, pero la verdad que desconozco el sistema porque no es competencia del Ejército, eso es competencia del Ministerio del Interior. Pero bueno, ahí el ejército lo único que hace es apoyar. Claro. Apoya a la Policía Nacional, a la frontera y es lo poco que podemos hacer, ayudarles a detener a 4 y lo pone a disposición de la policía. Claro, y tú que has tenido 47 misiones, ¿no? De todas las misiones que has estado también, bueno, también en la frontera y todas las misiones distintas que has estado, ¿cuál ha sido la que realmente te pareció, digamos, la que más te gustó estar ahí, más destinado y dijiste, buah, esto realmente me gusta, y la que menos y la que más dura fue? Uf, a ver, es que es difícil decirlo. Claro. La más dura, a la vez también la que me puede haber gustado más, pero claro, es la más dura, ¿no? Yeah. Y ha habido otra misión, yo he estado en 2 misiones, en Bosnia y Herzegovina en el año 97 y en Afganistán en el 2011. Como dura, fue mucho más dura la de Afganistán, con diferencia, ¿vale? La de Bosnia, bueno, fue dura, fue tal, pero fue una misión un poco como agridulce, ¿no? Porque pensábamos que podíamos haber hecho algo más y al final la misión fuimos más, no sé cómo decirte, como a cumplir, ¿no? Como a cumplir a cumplir los acuerdos que tiene España con la OTAN y demás, ya era una misión un poco más politizada, ¿no? Pero bueno, sí que me gustó por todo el tema de requisar armamento, el meterte en los pueblos para identificar a la gente porque tenía armas en casa y ya no podían tenerlas, ese tipo de cosas, ¿no? El ir a coger un montón de armamento e ir a volarlo, ¿no? Y tengo una foto que lo metimos en un boquete y cuando aquello reventó, que volamos allí una cantidad de armamento que tenían no sé si fueron los serbios por ahí, pero le quitamos armamento a un montón de gente y cuando aquello lo volamos, allí cabía un camión hormigonera, porque no esperábamos que aquello pegase el pelotazo que pegó. Vinieron los artificieros, le metieron aquello un bombazo y cuando aquello explotó dijimos, madre mía. Entonces,
Pero como gustarme, a mí me gustó mucho la de Afganistán, aunque no me gustaría volver. No me gustaría volver por cómo vi, lo que te he dicho antes, el trato a las mujeres en Afganistán fue para mí muy, muy complicado, muy duro. Eres escolta, ¿no? Ahí fui cuando fui de conductor, tirador, escolta Vale. del jefe de la agrupación. Ostras. Vale, y también, ¿tú crees que actualmente, bueno, hace 2 podcasts entrevisté a un profesor, mi profesor de historia, que también fue la mili, tiene 7 años más que tú, y le hice la pregunta que si él piensa que actualmente se debería de volver a hacer obligatoria la mili. Porque claro, cada vez hay un dicho que se dice, los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Los hombres fuertes crean tiempos fáciles. Los tiempos fáciles, hombres débiles, y los débiles, tiempos fuertes. Entonces, como ahora estamos en tiempos más fáciles, se supone que según la rueda, cada vez los hombres son más débiles. ¿Crees que debería volver la mini para hacerse más fuerte o crees que ya hemos evolucionado? Pues mira, me han preguntado muchos medios de comunicación lo mismo y sobre todo que como asociación qué postura teníamos. Nosotros como asociación es algo político, ¿no? Porque la mili la quitó un partido político, la quitó un gobierno y si la quieren imponer la tendrá que imponer un gobierno y se tendrá que votar y etcétera y demás. Pero a nivel profesional sí que tengo que decirte que el ejército tiene que ser profesional. Por una sencilla razón, porque nuestra carrera y digamos, el fin de las Fuerzas Armadas es ser un profesional. El que venga una persona y esté 9 meses de mili, pues bueno, le puede venir bien, como dicen muchos padres, a ti te hace falta una mili, ¿no? Pero no por el hecho de aprender, sino por el hecho de verte solo, Claro. de tener que valerte por ti mismo, de tener que decir, si me gasto esto no voy a tener para comprarme tabaco, no voy a tener para comprarme un bocadillo. El verte solo es muy duro, ¿no? Y a lo mejor, pues, en ese sentido, a muchos le puede ayudar. Sí que es verdad que en muchos países de nuestro entorno, Europa, en Europa, pues Alemania, tal, en muchos países que se están ya, están dándole vueltas, ¿no? Al tema del servicio militar obligatorio, pero porque lo que quieren es que sus ciudadanos tengan nociones de defensa, Claro, pues que hoy en día pues la mayoría de la gente joven no la tiene. El que más es de haber jugado a la PlayStation, al Call of sí, Duty. básicamente. Esta es la realidad, o sea, no nos vamos a engañar. La Razón y demás hizo un estudio, en una estadística y demás, estuvieron preguntando y cerca del 86, 87%, no recuerdo, de los jóvenes no estaban por hacer la mili. Decían, ¿cómo voy yo a la mili? Pero qué locura, qué tal, que no sé qué. Claro, pero ¿sabes qué pasa, Álvaro? Que si mañana por lo que sea España tiene que meterse en algún fregado o ocurre algo, lo que va a pedir todo el mundo de los ciudadanos es, yo quiero ahora 10.000 legionarios con el pecho abierto aguerrido y que den la cara por mí. ¿De dónde lo sacamos? Ya, si no hay... ¿De dónde lo sacamos si no hay militares? Entonces, que el ciudadano tenga a lo mejor unas nociones básicas de defensa no está nada mal. Ojo, que esto ya lo tiene el Ministerio de Defensa, ya lo tiene el Ejército Español, que son los reservistas voluntarios. Cualquier ciudadano se puede presentar, recibe una pequeña instrucción y luego puede prestar servicio unos meses dentro de las Fuerzas Armadas. Le dan un empleo, y tiene todas las garantías de ser militar, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que lamentablemente en la gran mayoría de los casos es gente muy mayor. Claro. Gente que le ha gustado el ejército, que ha tenido ese gusanillo de que haberse quedado en la Fuerza Armada o de probar a ver qué es lo que es la Fuerza Armada y se meten en esto. Pero no es una persona que tú puedas decir el día de mañana vamos a recuperar a toda esa gente que tenemos que ha tenido nociones de defensa como reservista voluntario y los vamos a meter en el ejército porque tenemos una guerra. Hombre, pues como que no, ¿no? Entonces es algo político, es muy complicado y creo que ahora mismo yo creo que la sociedad lo rechazaría, ¿no? Pero los militares que estamos profesionales lo que queremos es un ejército profesional. Yo quiero tener muchísimos compañeros que tengan un buen salario, que tengan una carrera militar digna, que no los echen a la edad de 45 años, que tengamos una ley de derechos y deberes en condiciones. Todo eso es lo que quiero yo para todos mis compañeros. Y si eso lo conseguimos, no hará falta que la gente tenga nociones de defensa. Tendremos un ejército potente. No que ahora mismo es que no llegamos a 116, 117.000 efectivos. Y el gobierno quiere llegar a 140.000. Y nosotros le preguntamos como asociación, ¿y qué va a hacer usted para hacer atractiva a las Fuerzas Armadas? Claro. ¿Sabes qué es lo que se sacó de la chistera el Ministerio de Defensa para captar a vosotros, a los jóvenes, y entrar en la Fuerza Armada? Lo que hizo, ¿Qué? soltar globos aerostáticos. Gastarse un dineral en 20 globos aerostáticos, alístate. ¿Pero usted cree que yo me voy a alistar por ver un globo? Ahora, tú dile a un joven hoy en día que va a ganar 1.700, 1.800 euros limpios siendo soldado marinero. Tú como joven, tú si a ti te dicen, oye, te vamos a dar un futuro, una carrera, esto, lo otro, y 1.700, 1.800 euros limpios para ti todos los meses por ser soldado marinero. Y tú dices,
hostia, oye, que el Claro, salario, opción. claro, el salario es una opción, está muy bien, tengo carrera, me van a pagar los estudios, voy a tener esto, voy a tener lo otro, se hace atractivo Claro. y tenemos una Fuerza Armada bien potentes, pero para eso hay que poner pasta encima de la ¿Crees que mesa. actualmente igual la Fuerza Armada Español también los temas políticos que igual no incentivan tanto y tampoco están, digamos, apoyando mucho al ejército, ¿crees que es un poco más débil de lo que debería? A ver, no lo decimos nosotros, es que lo está diciendo Europa. Ya. Es que Europa le está diciendo a España que tiene que hacer los deberes. Es que Estados Unidos ha venido y le ha echado la bronca a Europa entera y le ha dicho, que ya se acabó. Yo ya no soy aquí el hermano de Sumozón ni el pagafanta. Aquí o todo el mundo empieza a poner pasta encima de la mesa o yo me retiro. Ya. Y entonces todos los países de Europa le han visto las orejas al lobo. Ya está todo el mundo como loco invirtiendo en defensa. España está a la cola. Está el último. Ya. Acabamos de ver unas declaraciones, nosotros hemos colgado nuestros vídeos en redes sociales alertando de que Europa le dijo ya de que quería llegar al 5%. España no ha llegado al 2%, Álvaro, todavía. No hemos llegado al 2% Ya. del PIB, cuando eso está aprobado en el Congreso de los Diputados. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Ya. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que tengamos un problema? Porque cuando tengamos un problema, no vamos a tener soldados. Y vuelvo a decir lo mismo, un soldado no entra por una puerta como una fotocopiadora y salen 50 soldados por la otra Es puerta. un proceso No, largo y tedioso. es un proceso largo y muy complicado. Entonces, Europa le está diciendo a España que usted tiene que hacer los deberes, que usted tiene que invertir, y el Ministerio de Defensa y el gobierno de turno no da explicaciones. Pero bueno, vamos a intentar pasar al lado un poco más positivo del ejército, que también También lo hay, Eh, también lo hay, también lo hay. dos lados buenos y dos lados malos. Y es para decirte el tema de la camaradería y el tema del compañerismo. Claro, tú mismo has dicho que a ti cuando te pasó una lesión, bueno, un accidente que tuviste bastante grave, estuvieron ahí tus compañeros hasta el final. Sí. Digamos tú, ¿cómo estás dispuesto a proteger a tu compañero? O sea, hasta el mismo nivel de tu seguridad física, ¿cómo funciona esto? Hasta la muerte, hasta la muerte. Es como dice el que legionario, con el sagrado juramento de no abandonar a un compañero en el campo hasta perecer todo. Esta es la máxima que hay en la Fuerza Armada. Eso es un espíritu de la Legión, ¿no? Pero que lo tienen, aunque no tengan espíritu, no otras unidades, pero lo llevan a muerte. El dar la vida por tu compañero en el campo, ya te puedo asegurar que eso en la Fuerza Armada va a su máximo exponente y a su máximo nivel. Por una sencilla razón. Porque aunque parezca mentira, yo ya he entregado mi vida. Claro, Yo cuando juré bandera y le di un beso a la enseña nacional, la fórmula que te dan para la jura es entregar tu vida claro. hasta la última gota de sangre. Entonces, yo ya mi vida está hipotecada. A mí mañana me llaman, con todo lo que tenga, con la edad que tenga, mientras esté en activo, y me dicen que mañana ha habido una movida y nos vamos a desplegar. Medio ejército de España se va a desplegar a Ucrania. Y yo le daré un beso a mi mujer, un abrazo a mis hijos, cogeré el petate y me iré. Claro. Porque es mi obligación, porque es lo que he jurado, yo lo he jurado. Hay dos cosas que tienen los militares y son los pilares fundamentales de cualquier militar que hoy en día se sienta militar de verdad: palabra y honor. No tenemos más. Como decía Calderón de la Barca, ¿no? En ese poema que tenía de los jóvenes infantes, ¿no? Y demás. Pues eso es lo que tenemos los militares, palabra y honor. Entonces, mañana me dicen a mí que me tengo que ir al frente, me despido de mi familia con todo el dolor de mi corazón y me voy. Porque es mi obligación, porque lo he jurado, defenderte a ti, a todos los ciudadanos, aunque no los conozca, me da igual, es mi obligación. Claro. Entonces, la protección dentro de la Fuerza Armada entre compañeros se lleva al máximo exponente. Porque el que hoy me cubra a mí la espalda, yo se las tengo que cubrir lo mismo mañana a él. Entonces, si yo quiero que a mí me cuiden la espalda, se la tendré que cuidar a mi compañero. Total. Ahora te voy a hacer unas preguntas, ¿vale? Sí. Que tienen que ver, son preguntas rápidas. Sí. Son dos opciones y has de elegir la que más se te adecua a ti, ¿vale? Entonces, no es más de pensar, sino es de tu intuición lo que te diga. Vale. ¿Misiones en el extranjero o misiones en casa? Misión en el extranjero. Misión en el extranjero, ¿y por qué? Porque es muy duro ver a tus ciudadanos morir. Vale. Es muy duro ver a una persona morir o ir a ayudar a alguien, pero más duro es ver a tus conciudadanos. Tú que has tenido subordinadas y oficiales, ¿qué prefieres? ¿Obedecer o liderar? Eso es complicado. Para algunas cosas es fácil obedecer, pero un buen líder arrastra. Claro. Un buen líder arrastra, ¿no? Y no sé, a mí me tendría que juzgar mis compañeros que han estado subordinados por mí como cabo primero, ¿no? Pero yo creo que he sido buen cabo primero. No sé si he sido un líder o no, eso lo tiene que decir otra persona. Pero yo he tenido muy buenos jefes que los considero líderes. Y los puedo contar con esta mano y me sobran dedos, con los que me iría a la guerra mañana. ¿Riesgo o seguridad? Riesgo. Vale, esta la entiendo bastante. ¿Firmeza o empatía?
Firmeza. Firmeza, claro. Y por último, honor o reconocimiento. Honor, Siempre siempre. honor. Luego también en los trabajos se dan las ocasiones de los conocidos trepas y siempre quieren Sí. subir. Claro, esto en el ejército, como hay tantos puestos y la gente quiere subir, qué sé, de a cabo, oficial, capitán, digamos, no hay veces que se puede dar esta ocasión de alguien que quiere... Sí, a ver, hay de todo, ¿eh? Ya hemos dicho al principio que no se puede generalizar la Fuerza Armada, hay de todo, hay gente muy buena, gente menos buena y gente mala, hay que decirlo, ¿no? Claro. Y hay gente que, como dices tú, son los llamados trepas, ¿no? Que evidentemente lo que quieren es subir rápidamente en el escalafón y llegar a lo más alto del empleo. Bueno, eso hay cada uno, pues elige su carrera como quiere. ¿Cuál es la única diferencia que hay? Te lo digo por experiencia, yo para poder quedarme donde estoy, yo tuve que renunciar al último empleo que podía haber llegado, que era cabo mayor, pero no me ha apenado porque digamos que lo he sacrificado por el bien de mi familia, ¿no? Pero la diferencia entre el trepa y el que no trepa es que yo puedo ir con la cabeza muy alta por el cuartel, por ejemplo, o por cualquier otro cuartel, porque se me reconoce, sabe quién soy, sabe lo que he hecho por la Fuerza Armada. Y el que es un trepa y ha llegado por los motivos que ha llevado, pues ese tiene que ir con la cabeza bien gacha, porque a cualquiera que saque la cabecita le haces ¡pam! Y le dices, venga, campeón, que tú y yo hemos estado en el mismo sitio y te he visto esconderte y te he visto quitarte de en medio, porque hay de todo, ¿eh? Aquí no somos Rambo, pero hay gente que da un paso al frente y se juega la vida, y hay otros que el paso lo dan para atrás y si puede se meten en el búnker. Entonces hay de todo, ¿no? Evidentemente hay de todo, pero yo he tenido la gran suerte, como ya digo, de tener muy buenos compañeros, de tener muy buenos oficiales y suboficiales. También he tenido gente a mi alrededor mala, bastante mala, pero la diferencia es que cuando vas contra alguien que, digamos, tiene por bandera el honor y la palabra, poco puedes hacer, ¿no? Porque su castillo de naipes se cae por su propio peso, ¿no? Mi castillo de naipes está con cemento armado, así de claro, y no se va a caer. Retomando el tema este que estás hablando del compañerismo y tal, ¿hasta qué punto, por ejemplo, un compañero tuyo está dispuesto a salvarte a ti en vez de salvar a su hija? Porque claro, tú has jurado hasta la muerte, pero claro, es tu hija. O sea, entonces, ¿hasta qué punto está más dispuesta a salvar a uno que a otro en una situación, por ejemplo, que se dé aquí de guerra en este país, que vienen a atacarnos y tienes que decir entre elegir a defender a tu compañero o no digo en tu caso, digo, por ejemplo, otra persona que... Hombre, es una pregunta complicada, teniendo en cuenta que al final tu familia es tu familia, ¿no? Y en caso de guerra, de que hubiese, por ejemplo, hay que poner un caso práctico, ¿no? Que invadiesen Pamplona y que tú estás aquí como militar y demás, evidentemente tu primer instinto es ir a tu casa a salvar a tu familia. Claro. Pero evidentemente te hay que pensar una cosa, seguimos siendo militares y por mucho que nos duela, las órdenes hay que obedecerlas. Y si tú tienes que estar, por ejemplo, en Sancho el Fuerte defendiendo porque van a entrar a invadir Pamplona por Sancho el Fuerte, aunque mi familia viva en San Juan, yo no puedo abandonar mi responsabilidad e irme a San Juan porque sé que están atacando San Juan. Al final lo único que lo harías, si lo hicieras, sería que estás desertando. Y entonces si eso lo hiciera el 90 y tantos % del ejército, efectivamente. Y ahí tu familia sí que tendría. Efectivamente. Entonces al final, o por mucho que duela un militar, nunca estamos hablando siempre de casos hipotéticos de extrema gravedad, ¿no? En un caso de guerra, evidentemente tú tienes que cumplir las órdenes. Y España lo ha vivido en su guerra civil, el tener que estar en un sitio y tú saber que están bombardeando tu pueblo donde vive tu familia, pero tú estás destacado en Zaragoza y tienes que defender la plaza de Zaragoza. Entonces, es muy complicado y los militares tenemos algo muy claro, que son las órdenes. Vale, ahora vamos a pasar a las preguntas comunes que le hago a todo el mundo. Vale. Y la primera es, bueno, a mí esta pregunta es la que más curiosidad me hace, porque claro, tú has visto mucha muerte, has escuchado a muchos compañeros que han sufrido muerte. ¿Tú qué percepción tienes de la muerte y qué crees que pasa? Pues como te he dicho antes, los militares, como ya hemos jurado bandera, yo siempre lo he dicho, yo no tengo miedo a morir. Lo único que tengo miedo es a no despedirme en el momento oportuno de mi familia, sobre todo de mi familia. Pero no tengo miedo a la muerte. Yo cuando las misiones que he tenido y todo lo que he hecho, donde me he jugado la vida una y mil veces, nunca he pensado de decir, hostias, que me voy a matar, ¿no? Yo solamente le decía, bueno, le he dicho a mi mujer que la quiero, le he dicho a mis hijos que se porten bien y que sean personas honestas, y con eso me quedo. Yo miedo a la muerte no he tenido. ¿La he visto de cerca? Sí, más de una vez, evidentemente más de una vez. Pero nunca he pensado en ella. No tengo miedo a la muerte porque mi profesión ya está hipotecada con la muerte. Claro, normal. Has jurado. Efectivamente, yo para mí, mi vida ya ha pasado a otro nivel, ¿no? Y es decir, hasta aquí, pues si mañana me mandan y lo tengo que hacer, pues lo haré.
¿Y qué crees que esos compañeros que le pasan cuando fallecen? ¿Crees que van a un sitio donde no hay nada? ¿Es que llegan a otro lugar? Pues mira, los legionarios, aunque parezca mentira, cuando hablamos de la muerte, los legionarios nos llaman los novios de la muerte, ¿no? Y tenemos nuestra propia canción, ¿no? El novio de la muerte, que es el himno, la canción más típica de la legión y demás. Y los legionarios decimos que cuando morimos vamos al quinto tercio, ¿no? Que la legión tiene muchos tercios y van numerados, ¿no? El primero, el segundo, el tercero, el cuarto tercio, y el quinto es el cielo. Vale. Entonces el quinto tercio es donde todos los legionarios decimos, los legionarios no morimos, nos reocupamos en el infierno. Bueno. Entonces, el quinto tercio siempre nos espera y nos aguarda, y ahí tengo a todos mis compañeros en el quinto tercio esperándome. Genial. Y luego, la siguiente pregunta es si tienes la ocasión de que puedas conocer a una persona, esté viva o muerta, hable idioma que hable, y tener una conversación con esa persona durante 2, 3, 4 horas, sin filtros, totalmente Sí. de lo que quieras, ¿qué persona elegirías hablar con ella abiertamente y por qué? Yo con mi padre. Así es. Sí, con mi padre, porque tuve la mala suerte de cuando estaba en Bosnia, terminando la misión, pues mi padre, cuando vine, murió muy, muy pronto, murió muy joven, con 54 años, y a mí me hubiese gustado disfrutar mucho más de que mi padre pues viese la carrera militar que tenía, que hubiera conocido a sus nietos, ¿no? Y el poder haberme despedido bien de él, porque cuando llegué de la misión, para lo que te decía antes, yo cumplí la misión, estando mi padre muriéndose en España, ¿no? Y yo en Bosnia. Entonces, en cuanto me tocó el relevo, me vine para España, me pude despedir de mi padre en vida y a los 13, 14 días falleció. Entonces, yo traería a mi padre, ¿no? Pues para decirle, mira, hasta aquí he llegado, esto es lo que me he convertido y esto es lo que he hecho en las Fuerzas Armadas. Y a ver, a mí me encantaría saber qué es lo que él opina de lo que he hecho, si está bien, si está mal, porque al final la figura de un padre, cuando lo pierdes tan joven, pues es muy complicado, ¿no? Perder un padre con 20 y pocos años y que él muera con 54 años, pues es muy duro, ¿no? Total, no. Muy duro. O sea, no me puedo imaginar, pero más o menos ya... Imagínate, por eso te digo que la muerte tiene una relación muy cercana conmigo. Y por ejemplo, a los que estáis fuera de misiones en el ejército y hay un fallecimiento de un familiar, ¿os lo dicen al volver o os lo dicen mientras estáis en la No, misión? no. A ver, esto, por ejemplo, nosotros hemos tenido compañeros en la asociación y soldados que han tenido problemas parecidos, ¿no? De que muere un familiar y estás de maniobra, y te estoy hablando en el extranjero, ¿no? Sí. Pero en zona nacional, y de estar de maniobra en Zaragoza, en San Gregorio, y decirle, bueno, tu padre ya está muerto, ¿qué más te da ir un día más tarde u otro? No, no. Ese tipo de cosas son las que yo quiero cambiar la Fuerza Armada, ¿no? Entonces, cuando un familiar muere, evidentemente, lo primero es informar al soldado, y tienen que poner la Fuerza Armada todos los medios necesarios para coger a esa persona y ponerla lo más cerca posible de una estación de tren, de Claro. autobuses, de donde sea, para que pueda ir a estar con su familiar. Eso es lo que hay que hacer y lo que se debe de hacer, ¿no? Lamentablemente, pues como te he dicho, en la Fuerza Armada hay de todo, hay gente muy buena y gente que no es tan buena, ¿no? Claro. Y que, bueno, pues utiliza la ignorancia, el desconocimiento de las normas para decirle a alguien, no, bueno, como tu padre ya está muerto, o tu madre ha fallecido, o tu abuelo, o lo que sea, oye, pues termina las maniobras y dentro de 2 días vas al entierro. No, mira, no, eso no debería de funcionar así, y por desgracia cada vez menos, pero hay casos que suceden y nos llega a nuestro gabinete jurídico, donde nuestro abogado Carlos Moyá, que es una máquina jurídica, un compañero que ha sido militar y que lleva a nuestro grupo de asesoramiento jurídico, pues en cuanto le llegan casos como estos, pues bueno, se pone las pilas rápido, ¿no? Porque es una injusticia, es una humillación, ¿no? El decirle a una persona que su familiar ha muerto, con lo que eso supone, decirle, bueno, termina las maniobras o termina el ejercicio de tiro y ya te vas. Claro. No, hombre, no. Hay que coger a ese soldado y ponerlo en la primera estación de tren o de autobús o de lo que sea para que vaya a despedirse de su familiar. Y ya la penúltima pregunta es, a ti, sobre todo a los militares, para vosotros, ¿qué consideráis ser exitosos? ¿Llegar a ser un alto cargo o en la vida en general, cómo os consideraríais éxito? A ver, yo te puedo decir lo que para mí considero un éxito. A lo mejor para otro militar no lo es, ¿no? Pero para mí es el deber cumplido. Mi mayor satisfacción es que a mí me mandan o me encargan o me ordenan una misión y que yo la cumpla y que esa misión sea un éxito, ¿no? Que el deber, es lo que nosotros decimos, el deber cumplido. Para mí es la mayor satisfacción, ¿no? El irme a mi casa y decir, hoy he hecho mi trabajo, lo que se me ha ordenado, lo he cumplido, y lo he cumplido con creces y lo he cumplido exitosamente. Irme a mi casa y dormir a pierna suelta porque he cumplido con mi deber. Para mí es, para otros a lo mejor es llegar a general. Para mí no lo tengo muy claro. Nunca ha sido mi ambición, porque si hubiese querido llegar a general, me hubiese ido a la academia, hubiese estudiado, pero a mí me gustaba estar con la tropa. Yo he sido siempre militar de vocación, de tropa. Y estoy súper orgulloso de haberme quedado aquí. Y ya por último, para acabar, que el podcast se llama Cuenta atrás el camino a la felicidad, y la gran pregunta que es para ti, Marc, militar
padre de 2 hijos, que ya tienes 30 años de servicio en el ejército, para ti que finalmente, ¿qué crees que es la felicidad? Pues mira, para mí la felicidad ha sido evidentemente servir a mi país, ¿no? Porque los militares tenemos por encima de todo a nuestro país, ¿no? Y lo segundo, que mi familia esté orgullosa de que defenderé a mi país, defenderé a mi familia aquí y fuera de las fronteras de mi país, allí donde me manden, ¿no? Pero para mí es defender a mi país y a mis ciudadanos. Es por encima de todo mi mayor felicidad. Joder, genial. Pues Marc, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. También a un ti. placer, ya nos hemos percatado de cómo está todo el panorama en el ejército, cosas a mejorar, lo que es tus historias, todo lo que pasáis, así que la verdad es que ha sido algo mágico y me ha encantado. Yo pensaba que me iba a gustar, pero tanto la conversación, así que nada, totalmente un placer. Nada, las gracias te las damos nosotros en nombre de la asociación, ¿no? Y de esta gran oportunidad, Claro. porque nosotros lo que queremos transmitir a través de la asociación es que los ciudadanos conozcan a sus Fuerzas Armadas, porque somos vuestras, estamos a vuestro servicio y estamos para todo lo que necesitéis. Y somos los grandes desconocidos, ¿no? Ahora, a raíz de todo lo que ha ocurrido, por desgracia, porque son desgracias lo que ha ocurrido, es cuando estamos en boca de todo. Pero también tiene su parte bonita y ahí agradecerte a ti esta gran oportunidad. Genial, pues muchísimas gracias, Marc.